Estimados amigos, bienvenidos a esta clase de filosofía. Después de Sócrates, Platón y Aristóteles, cuando muere Aristóteles, viene el periodo helenístico romano. Y en este periodo surgen 5 escuelas de pensamiento. La primera, el epicureísmo, con Epicuro. Su tópico central son los placeres. El estoicismo, con Zenón de Sitio, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio. Estos filósofos se niegan a los placeres para alcanzar la felicidad. Tercera escuela, el escepticismo, con Pirrón y con Sexto Empírico. El escepticismo se pone en duda contra toda verdad. Cuarta escuela, el eclecticismo, con Cicerón. Esta escuela busca tomar lo bueno de cada una de las escuelas anteriores para idear una forma de orientar la vida. Y finalmente, el neoplatonismo, con Filón de Alejandría y con Plotino. El neoplatonismo retoma las ideas de Platón para explicar la vida. Queridos estudiantes, esta es la asignatura de filosofía, grado 10º, periodo 3º, guía 1. Tienen el gusto de hablar con el magíster José Miller Martínez Valenzuela. Correo josemillermartinezvalenzuela@gmail.com, donde pueden enviar sus trabajos. No olviden colocar completo el nombre del estudiante, del grado y la nota que sume la autoevaluación. Lea atentamente las 6 partes que conforman la unidad de producción de conocimiento. Luego responda en su cuaderno o en hojas cada uno de los ejercicios. Respetados estudiantes, bienvenidos a la sección de filosofía del periodo helenístico romano, cuya meta de comprensión es reconocer y analizar algunos relatos filosóficos abordados por los pensadores grecorromanos. El único requisito para hacer esta unidad es haber comprendido a Sócrates, Platón y Aristóteles, y luego poder visualizar una filosofía que en parte se deriva de ellos y en parte se aleja de ellos. ¿Cuál es la meta de comprensión? Pueden escribir lo que está aquí subrayado. ¿Qué desea conocer de la filosofía helenístico-romana? Esta pregunta es abierta. Ustedes podrán hacer diferentes metas de comprensión personales. Algunos de ustedes querrán aprender a reconocer la manera como Epicuro organizaba el concepto de placer, o la manera como Epicuro
hablaba del placer. Otros querrán profundizar en el estoicismo. Cómo vivir como un estoico. Cómo vivir como un cínico. Otros, su meta puede ir enfocada hacia el escepticismo. ¿Cómo ser un escéptico? ¿Por qué ser un escéptico? Otros pensarán en el eclecticismo. ¿Por qué ser un ecléptico? ¿O por qué ser un neoplatónico? Otros querrán encontrar la forma como puedan afrontar la realidad y alcanzar la felicidad. De hecho, esta pregunta es libre, es abierta. Usted puede contestar aquí lo que quiera, pero que no se aleje del tema. Queridos amigos, el señor Epicuro, él nos dice: el que no considera lo que tiene como la riqueza más grande del mundo, es desdichado, aunque sea el dueño del mundo. Este señor nos deja una enseñanza bellísima, aunque él en sí es considerado ateo. Dios amigos, el filósofo helenístico romano es un hombre que ha perdido la fe en las leyes ciudadanas y en los auxilios de la religión. Por eso se ve forzado a buscar en la filosofía su norma de vida, su felicidad. El hombre helenístico se propone alcanzar la felicidad sin recurrir a causas externas. ¿Qué querrán decir con esto? ¿Qué querrán decir con esto? Él busca la felicidad por sí mismo, por medio de la autarquía. Eso lo escribe Marquines Argotti Germán, 1992, página 247. Es posible pensar en una autosuficiencia ética en el actuar. ¿Será que podemos ser autosuficientes? ¿Tener autarquía para alcanzar la felicidad? Ahora bien, de acuerdo a la lectura y de acuerdo a lo que ustedes ya conocen y a las ideas previas, para usted, querido estudiante, ¿qué es la felicidad? ¿Cuál es el mejor camino para alcanzar la felicidad? ¿Es posible alcanzar la felicidad sin placer y sin dolor? ¿La felicidad es ausencia de dolor y plenitud en el placer? ¿O el placer sin dolor no existe? Homi-Maba dice: la felicidad es el primer paso hacia la plenitud. ¿Acaso hay diferencia entre felicidad y plenitud? Estructuración. En este punto, querido estudiante, está invitado a hacer la lectura cuidadosa de los siguientes párrafos. ¿Qué es la filosofía helenística? Supone que estos párrafos de aquí en adelante nos darán una respuesta al respecto. En este texto te ofrecemos un resumen de la filosofía helenística
Un periodo que comienza en el año 323 a.C., coincidiendo con la muerte de Alejandro Magno, hasta el año 148 a.C., fecha de la invasión romana de Macedonia. A partir de este momento, Grecia deja de ser independiente. La polis, la fortaleza de la polis como ciudad-estado, desaparece para dar paso a la monarquía. La democracia, la lógica y la razón desaparecen con ella. Entonces pierde su posición privilegiada, excepto en el ámbito de la cultura. Tras la muerte de Alejandro Magno, comienzan las guerras por la secesión al cargo. Son malos tiempos para Grecia. Inseguridad ciudadana, desequilibrio político, crisis económica. En este contexto surgen diferentes escuelas. Por un lado, estaban los seguidores de Platón y Aristóteles, que desarrollaron su filosofía, fieles a la filosofía de sus maestros. Pero, por otro, aparecen nuevas escuelas que defendían teorías totalmente opuestas a las doctrinas platónicas y aristotélicas. Queridos estudiantes, como se pueden dar cuenta, en este párrafo nos dan una ubicación, nos proporcionan una ubicación histórica bien interesante. Ustedes están invitados a seguir la lectura. A observar la figura de Diógenes en el tonel, a mirar qué significa esta figura en este contexto. Hablaremos de la escuela cirenaica, del epicureísmo y el jardín. Nuevamente tomaremos las ideas de Epicuro, del estoicismo, esta escuela bellísima, del pirronismo y el escepticismo del neoplatonismo. Una vez hayan terminado la lectura, están invitados a elaborar un mapa conceptual que explique lo que se encuentra en esa lectura. Pueden elaborar una pausa activa, respirar profundo, comer algo de agrado y decir en voz alta: estoy feliz, de acuerdo al concepto de felicidad que tú manejas. Con la misma lectura y apoyado en otros libros, puede contestar o llenar este recuadro. Redacte una historia breve de la filosofía helenística. Aquí este cuadro no alcanza para redactar una historia, por lo tanto lo debe hacer en hojas aparte. ¿Por qué razón se separó el helenismo o la filosofía helenístico-romana de la filosofía clásica, es decir, de Sócrates, Platón y Aristóteles? Eso se dio directamente o parcialmente. Aquí pueden llenar igualmente en hojas aparte. ¿Por qué fracasó el pensamiento helenístico romano? ¿Será que el pensamiento helenístico romano fracasó? ¿O todavía tenemos hoy
principios del pensamiento helenístico romano. Luego podemos llenar aquí estas escuelas platónicas. Entonces aquí se escribe los principios de esta escuela, los representantes y la crítica que usted personalmente le hace a la escuela. Escuelas aristotélicas igualmente, y se sigue todo el trabajo con estas escuelas. B. Elabora una encuesta de 5 preguntas sobre la felicidad y aplícala a 6 personas. Luego compare esas respuestas con la filosofía de los helenísticos romana y entregue un informe de 1 página. Aplicación o transferencia. Escoja 5 frases emitidas por los filósofos helenísticos romanos y con ellas formule 5 ejemplos de la mejor manera de ser feliz. Para ampliar conocimientos, pueden leer El mundo de Sofía, páginas 148 al 200. La mayoría de ustedes tienen El mundo de Sofía. Quien no lo tenga también se puede bajar de internet. Todo lo relacionado con la filosofía helenístico-romana, y entregue un informe de 2 páginas. También puede observar el siguiente video y entregar una clase donde explique la filosofía helenístico-romana. Finalmente, elaborar la autoevaluación. Si realiza la totalidad de las actividades, al menos hasta el punto 5, te colocas 5. Si evidencia su aporte personal, desarrollando análisis y opiniones argumentadas, te colocas 5. Si usa vocabulario claro, preciso y relevante para el tema tratado, también te colocas 5. ¿Cuál es el vocabulario que se debe manejar? Debe manejar el concepto de placer, el concepto de escéptico, el concepto de agnóstico, el concepto de felicidad, el concepto de verdad, el concepto de ecléptico. Estos son los conceptos que debes manejar. Si evidencia el uso adecuado de la ortografía, la cohesión y la coherencia en la redacción de sus respuestas, te colocas 5. Si no, te colocas 1, 2, o 3, o 4, de acuerdo a tu criterio. Entregue oportunamente los productos, desarrollos o actividades asignadas. Si lo entrega antes del 30, te colocas 5. Si lo entregas después del 30, te colocas 3. Desarrolla las actividades siguiendo los criterios, técnicas y procesos indicados por el docente. Evidencia resolución creativa de problemas y adaptabilidad a las nuevas estrategias de trabajo. Queridos estudiantes, los invito a analizar parte del video recomendado. Los dejo con el profesor Ortega. De Aristóteles, ¿los han ya visto algunas cosas? Eso, de Platón, de Aristóteles y por ahí, algunas cositas. Sí, sí. Bien, creo que
por ahí habrán escuchado o habrán visto en sus clases que Aristóteles decía que el hombre es animal político, ¿no es cierto? Claro, ¿alguien recuerda qué significan esas cosas? Nada. No, bueno, pero te lo digo muy sencillamente. A ver, los grandes sistemas... Bien, muchachos, buenas noches. Vamos a empezar con el tema de hoy. Y lo que hoy día vamos a comentar es lo que se denomina el periodo helenístico romano, que es la continuación de lo que ustedes han visto en sus clases acerca de Platón y de Aristóteles. ¿Os han ya visto algunas cosas de eso? ¿De Platón, de Aristóteles y por ahí? ¿Algunas cositas? Sí. Bien, creo que por ahí habrán escuchado o habrán visto en sus clases que Aristóteles decía que el hombre es animal político, ¿no es cierto? Claro, ¿alguien recuerda qué significan esas cosas? Nada. No, bueno, pero te lo digo muy sencillamente. A ver, los grandes sistemas es las filosofías tanto de Platón como de Aristóteles. ¿Y por qué se llaman así? Se llaman así porque estos señores intentan dar una especie de explicación general de las cosas. ¿Me voy a entender? Pues tú sabes que Platón hablaba de que en la realidad hay dos ámbitos, ¿no? Un ámbito de cosas captadas con los sentidos, pero aparte hay modelos captados con la razón, y estos modelos son eternos. ¿Me voy a entender así? Claro. Y a partir de eso, Platón comenzó a sostener que solamente las personas sabias son aquellas personas destinadas para gobernar, ya que son las únicas que saben lo que es el bien y lo que es la justicia. ¿Listo? Luego más tarde vino un señor llamado Aristóteles. Aristóteles considera que si bien es cierto, no existen modelos eternos, pero él estaba muy seguro de que las cosas, como por ejemplo, dirá Aristóteles si hubiese vivo, ¿no? Las pizarras tienen dos elementos básicos. Un elemento básico de la pizarra es la madera, la materia, ¿no es cierto? Y el otro elemento básico, según Aristóteles, diría él, pues, de la pizarra, es la esencia de la pizarra, su forma, las características esenciales que hacen que esto sea una pizarra. ¿Listo? Ese es Aristóteles. Y a partir de ello, Aristóteles comenzó a sostener que así como las cosas tienen una parte esencial, las personas también tienen una parte esencial, ¿no es cierto? Para Aristóteles, la parte esencial del hombre, ¿cuál es, crees tú? ¿Es el cuerpo o la razón? La razón, claro. Y por consiguiente, Aristóteles considera que una persona virtuosa, una persona buena, es una persona que desarrolla lo que es propio. Y lo propio del hombre es la razón. ¿Y eso dónde es posible Aristóteles? En la polis griega, dice Aristóteles. Claro, solamente entre los griegos es posible que se desarrolle la razón y por consiguiente es posible que hayan personas virtuosas. Y ahí que Aristóteles comienza a decir que el hombre es animal político. ¿Listo? ¿Qué significa animal político entonces? Significa que para Aristóteles el hombre realmente es humano, el hombre es un ser virtuoso únicamente ¿dónde? ¿En Persia o en Grecia? En Grecia, en la ciudad-estado griega. ¿Lo hago entender? Ahora, pero tú sabes que Aristóteles es maestro de otro señor recontra famoso, de un militar, de un rey antiguo muy conocido. ¿Alguien sabe cómo se llama? Alejandro Magno. Claro, Alejandro Magno. Pero mira, curiosamente, muchachón, cuando Aristóteles decía que el hombre es animal político, Alejandro Magno prácticamente ya había invadido Grecia y había ido a Oriente. Claro. Y con las invasiones de Alejandro Magno, las sociedades orientales van asimilando el pensamiento griego. Aparece un fenómeno fundamental para el pensamiento occidental. Se llama así, se llama la helenización de las sociedades orientales. ¿De acuerdo? Entonces resulta que las sociedades que Aristóteles consideraba bárbaras, por ejemplo las sociedades persas, por ejemplo, las sociedades fenicias, las sociedades egipcias o inclusive los hebreos, van adoptando el pensamiento de los griegos. Ahora, ese fenómeno se llama así, repito, se llama helenización. Y es propio de una etapa que es la que vamos a hablar ahora, que se llama el periodo helenístico romano. ¿La voy a entender? ¿Y cuál es la importancia de esto? ¿Sabes cuál es la importancia de esto? Que producto de esa mezcla del griego con oriental va a aparecer una ideología recontra famosa por todos nosotros. ¿Cuál es esa? El cristianismo. ¿Listos ahí? Como ya usted lo va a ver, de muy seguro, la ideología, la religión de los cristianos no es algo que aparece en la cabeza de un señor, nada que ver. Como todo en la vida, el cristianismo es un producto cultural que va evolucionando durante muchos siglos. ¿Y en qué época se va gestando? En esta época, en la época helenística romana, que más o menos dura 6 siglos. ¿Listos ahí? Claro, eso es una cosa importantísima, profesor. Mira, tanto así, muchachos, tanto así, que en este periodo en la cual los griegos
Ya no eran pues los grandes sabios que querían saber el ser de las cosas, de las sociedades hegemónicas, no. Los griegos ahora constituían pequeñas ciudades súbditas de los macedonios y más tarde de los romanos. Entonces el periodo de esplendor de la antigüedad griega ya no existe en estos momentos, ya no hay. Y cuando una sociedad está en crisis, maestro, cuando una sociedad está en crisis, a las personas les interesan otras cosas. Ya no interesa tanto la sabiduría, el conocimiento del ser, o saber más cosas del mundo, no. Sobre todo, ¿qué le interesa? ¿Cómo ser feliz? Una regla básica de las sociedades, muchachos, es que cuando una sociedad está en crisis, la gente busca cómo ser feliz. Tú te pones a analizar, por ejemplo, actualmente, te pones a analizar y fijarte, por ejemplo, cómo en esos últimos años, y en la medida que pasa el tiempo, no solamente en la sociedad en general, sino también en tu barrio, encontramos, por ejemplo, cómo aparecen de pronto muchísimas iglesias pequeñas. ¿Te has percatado de eso alguna vez? Claro, sí, iglesias, digamos, por tu barrio, unos meses antes había una cochera, había playa de estacionamiento. Ahora quizás la han pintado, la han arreglado, han puesto carpetas, han puesto bancas, y ahora es una parroquia, es una iglesia. Y la pregunta es, ¿y la gente, tú vas un domingo y un montón de gente, ¿eh? ¿Y la gente para qué va? ¿Para angustiarse? ¿O para estar tranquilos? Claro, cuando una sociedad está en crisis, lo que la gente busca de una manera un poco desesperada es cómo ser feliz, de una manera inmediata, maestro. Y eso ocurre acá, pues. Cuando algo está en crisis, las ideologías no sirven tanto para saber cómo es el mundo. Lo que importa ahora nada más es ser feliz, ser feliz, ser feliz. Nada más que eso. El interés ahora de los filósofos ya no es tanto para saber de qué está hecho el mundo, sino cómo uno puede ser feliz ahorita. ¿Me hago entender ahí? Aquí el maestro está haciendo referencia a la filosofía antigua. Los presocráticos, ellos buscaban el origen, el arjé, se hacían preguntas sobre el ser. En el caso de Platón, Sócrates, Platón y Aristóteles, se buscaban preguntas sobre el ser del hombre. Pero cuando muere Aristóteles y cuando cae la polis griega, la sociedad queda en crisis. Entonces ya no se preguntan por el ser, ya no se preguntan por el hombre, ya no se preguntan por la polis ni por las formas de gobernar, sino que se dedican a preguntarse sobre cómo ser feliz. En tiempos de crisis, algunos estudiantes también, en tiempos de pandemia, algunos estudiantes no se preguntan por la sabiduría, no se preguntan por el ser de las cosas, no se preguntan por la polis y por las formas de gobernar, sino que se preguntan es cómo ser feliz aquí y ahora, mientras pueda. Cómo hacer las cosas más sencillas de tal manera que encuentre la felicidad con menos dolor y aumentando el placer. Tiene un sentido más ético, más moral. Y como te estaba comentando, esto va a generar muchísimo el cristianismo. Porque como tú sabes bien, debido a la helenización, sociedades como las hebreas van conociendo la cultura griega. Una prueba muy sencilla de esto, muchachos, es por ejemplo lo que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Averígüese y quizás podrás darte cuenta que salvo el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, el resto de libros del Nuevo Testamento son escritos en griego. Y tú sabes mucho de esas cosas, sabes mucho, por ejemplo, de la lengua extranjera. ¿De qué estamos hablando ahí? Estamos hablando que los hebreos sabían escribir griego. Es decir, los hebreos sabían una lengua extranjera. Y cuando usted quizá que estudia inglés o en un instituto, sabes que cuando una persona estudia un idioma, no solamente estudia el idioma y nada más, sino que de pasada que estudia. ¿No estudia acaso también el pensamiento de esas personas? Claro.
Entonces los hebreos ya estaban conociendo de a pocos el pensamiento de los griegos. Asuntos como, por ejemplo, la inmortalidad del alma, la existencia de valores universales, la existencia de un mundo ideal, como hablaba Platón, ya en los griegos era algo famoso. Pero en los hebreos recién se estaba conociendo. Y eso es lo que va a hacer el cristianismo. Y tanto así, mira, tanto hubo esa mezcla cultural entre griegos y orientales, que aparece un fenómeno bien curioso, que se llama así. ¿Qué dice acá? ¿Cómo? Cosmopolitanismo. ¿Alguna vez escuchado la palabra cosmopolitano? Cosmos es mundo. Polis es ciudad. ¿Qué es un cosmopolitano? Aquel que dice que su ciudad es una zona en particular, es el mundo. Aparece la tesis maestro de ciudadanos del mundo. ¿Qué es una persona cosmopolitana o qué es un intelectual cosmopolitano? Es la persona que considera que más allá del amor a un lugar, a una patria, a una ciudad, lo importante... Queridos estudiantes, no se olviden, si desean continuar viendo este documental para profundización, en la parte de abajo de en la descripción de este video coloco la dirección del profesor Ortega para que miremos todo lo relacionado con los cínicos, con el epicureísmo y con la construcción cultural que se fue generando a partir de la cultura helenístico-romana. Queridos estudiantes, espero que con esta unidad de producción de conocimiento alcancen una introducción a lo que nosotros consideramos una etapa formidable dentro de la historia de la filosofía. Tengan ustedes una feliz y plácida tarde. Hasta pronto, amigos.